la cuestión, así nos vamos. ¿Hay gente que es la primera vez que se conecta, que no nos Sí, conoce, a yo, Cristian y a mí? ¿Cuál es tu nombre? Lorena, Lorena, ¿dónde estás vos? ¿Estás acá en Buenos en Aires? Empedrado, en Empedrado Corrientes. En Pedrado Corrientes. Bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias, Bueno, gracias. qué bueno, También qué bueno que comparto lo de tengamos la gente. señora, Me encanta cuando tenemos gente de otras provincias, me encanta. el wifi no es Bueno, muy bueno, por eso también de a rato es que apago la cámara porque si no, no escucho bien. Pero es está bien, problema de está la bien, está conexión de bien, acá porque es un perfecto. pueblito y es medio, medio. Dale, listo. Bueno. ¿Y quién más decía? ¿Y Celina, también es la primera vez que te conectás? Sí, sí, el año pasado participé una vez en un encuentro, pero solamente, así que es prácticamente la primera vez. Bueno, ahora explicamos un poco qué es lo que nosotros hacemos, vamos haciendo y qué empezamos haciendo. Bueno, buenas tardes entonces, así mientras se llegando más gente y yo me voy presentando. Los que vienen habitualmente, bueno, tendrán que aguantarme otra vez diciendo lo mismo, pero siempre está bueno refrescar lo que vamos haciendo. Mi nombre es Adriana Pidotto, yo soy la coordinadora de lengua y literatura de la carrera de lengua y literatura en la Universidad de La Matanza, que es una carrera de complementación curricular que es para profesores. Y estoy trabajando ahora con Cristian, ahora después Cristian se va a presentar. Eh, Hace muchos años que trabajo en la universidad y tenemos un espacio con la biblioteca de la universidad, con la biblioteca Leopoldo Marechal, que está Fernanda que nos está asistiendo y va a estar grabando los encuentros, que se llama La Palabra Literaria en Acción. Este encuentro que nosotros tenemos se va haciendo de diferentes maneras. El año pasado en realidad, el espacio empieza con el Club de la Lectura, que el Club de Lectura se hace todos los meses, este año también lo empezamos, y empezamos leyendo un cuento una novela, hermosísima novela de Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis, y ahora para este 26 tenemos Los Galgos de Sara Gallardo. Ese taller, ese club de lectura, hace 4 años que yo lo doy. Primero lo di con sociocultural, después lo dimos solos, y hace 2 años que estamos trabajando para la universidad. Y trabajamos autoras argentinas, novelas de autoras argentinas. Entonces, en el club, que es otra modalidad distinta de mediación lectora a la que vamos a hacer hoy, trabajamos novela, y esta novela implica que ustedes tienen los materiales, la van leyendo, y cuando llega, vamos haciendo el análisis y el comentario, porque la novela no la podemos leer porque sería absolutamente imposible. Así que ya viene con el material leído. Fue hermoso, tuvimos un primer encuentro hermoso la verdad, del Club de Lectura, que lo tuvimos ahora a fines de marzo, el primero, y ahora el segundo vamos por Los Galgos de Sara Gallardo. Si alguien no se anotó y tiene ganas de participar, le diría que se anote ya porque la novela hay que leerla y es una novela, es una gran novela de la literatura argentina, pero tiene es extensa, es maravillosa, es extensa y está bueno poder disfrutarla. Yo cuando le puse la difusión digo para disfrutarla con tiempo y disfrutarla con tranquilidad. Por eso habíamos empezado a hacer la difusión hace bastante. Así que las invito a los que tengan ganas, aunque hayan perdido el anterior, bueno, que se anoten para venir el 26 y poder hacer nuestro club de lectura, que lo venimos haciendo hace muchos años y que nos da muchas satisfacciones. Este espacio, el de hoy, que se llama Un Cuento Juntos, es un espacio distinto al del club de lectura. Lo trabajamos con Cristian. ¿Y qué implica trabajar?
trabajo en mediación lectora. Entonces tenemos que ver algunas cuestiones. ¿Cómo es el trabajo que se hace con la mediación? ¿Se deja que la gente lee, que opine y uno va haciendo el análisis? ¿Se lee juntos? Por eso decimos un cuento juntos. Hoy vamos a leer juntos, juntas, como para, de alguna manera, ir viendo los indicios que son importantes para, de alguna manera, poder armar el debate. No creemos, una de las cuestiones teóricas que tiene este taller es que no creemos en el único mensaje que tiene un texto. O sea, nosotros no venimos a proponer, este es el mensaje que tiene este texto, sino que creemos en lo que se llama los múltiples efectos de sentido. ¿Qué son los múltiples efectos de sentido? Bueno, son las distintas formas en que los textos pueden abordarse. Y las lecturas entre todos los que trabajamos son súper ricas y cada cual tiene enfoque y acá cada cual se amplía con el debate se amplía con el enfoque de cada uno de los que va de alguna manera a interactuar. Así que sería bárbaro, siempre estamos invitando a participar, y esta vez leemos juntos y vamos viendo cuáles son los elementos que tiene este cuento. Primero yo voy a leer este cuento a los nombres, dijimos que era mejor leer primero este, y después si tenemos tiempo leemos El desayuno perfecto, que Cristian lo va a ir pasando para que lo vayamos leyendo, y después vamos a hacer las interpretaciones. Este ciclo que lo empezamos con Cristian el año pasado, o sea, es más nuevo que el Club de la Lectura, que es distinto, es otro, el año pasado lo hicimos 2 veces por mes, este año lo vamos a hacer uno. Es un encuentro virtual, es no arancelado, proviene de la conexión entre la Coordinación de Lengua y Literatura y la Biblioteca de la UNLAM, que tiene un hermosísimo, a mí me encantaría hacer un presencial donde en el hermosísimo auditorio que tiene la universidad, pero sé que también, aunque soy una señora mayor, hace 30 años que trabajo en la universidad. Este año empiezo el año número 30. Acá hay gente joven que todavía ni había nacido en esa época, pero bueno, yo ya estaba trabajando en la universidad en ese momento. Y este año empecé justamente, así que estoy de aniversario con el trabajo en la universidad. Y la idea es que es un milagro que un sábado a las 6 de la tarde, con tanta pantalla y tantas cosas, la literatura tenga un rol fundamental, ¿no? Y que entre todas podamos de alguna manera generar diferentes sentidos y diferentes efectos de sentido con respecto a un cuento. Para esta oportunidad, ustedes se anotaron para 3, no sé si todos se anotaron, las que se anotaron para 3 eventos que van a ser a mediados de mes. Tenemos el 12, ahora después los chicos me van a decir bien qué de otro día nos toca el mes que viene y el otro, se anotan para 3. Para este evento vamos a trabajar con una escritora argentina que se llama Alejandra Camilla. Alejandra Camilla nació en el año 66. En realidad estamos trabajando escritoras argentinas en el taller y en el club, con los cuentos y con sus novelas. O sea, es como un ciclo, digamos, de alguna manera, pero de diferentes maneras, de diferentes formas, y tratando de ver quién escribe cuento, quién escribe novela. Durante todo el año pasado y desde que venimos trabajando, hemos trabajado en el club desde Samantha Schweblin hasta Agustina Bastarrica, Gabriela Cabezón Cámara, todas las autoras más modernas que producen en este momento una especie de boom de la lectura y que están teniendo como una suerte de trabajo de venta y de promoción como muy fuerte. Este año decidí empezar el club con una escritora que yo tenía mucho miedo, porque dije, voy a empezar con una escritora que no es muy conocida, como es Libertad de Mitrópolis, y dije, bueno, si me quedo sola leyendo sola, me quedaré sola leyendo sola. Y sin embargo, hubo muchísima cantidad de gente, porque la novela es maravillosa, entonces dije, bueno, vamos a
a encarar este año con lo que se llama las pioneras, es decir, con las que empezaron a sembrar este camino para que estas nuevas autoras, como Camilla, como Schweblin, como Mariana Enríquez y demás, pudieran participar de este boom, Leila Guerriero, es decir, pudieran participar de este boom de la literatura escrita por mujeres, no femenina, que no es lo mismo. Nunca me van a escuchar hablar de literatura femenina, sino que me van a escuchar hablar de literatura escrita por mujeres, que es un concepto totalmente distinto, y que ha tenido tanto éxito. Y esta autora, Libertad, que es una autora que nació en el año 22 y que escribe este texto maravilloso en el año 80, los que no lo leyeron, que pasa la censura de la dictadura, tiene como algo muy fuerte, que es trabajar el tema de la conquista. Y lo retoma una autora, un autor maravilloso como es Ricardo Piglia, que fue un catedrático de la universidad, un muy importante autor, y arma una serie que se llama la serie de los recién venidos. Y ahí la rescata y se empieza a publicar otra vez. Entonces dijimos, bueno, vamos por Libertad y vamos por ella, y empezamos a encontrar cosas extraordinarias en el texto, porque Piglia la reconsidera y se empieza a rescatar algunas cosas. Con Sara Gallardo, que es la autora que vamos a ver ahora para el 26, es algo más o menos parecido, tiene una obra más vasta, escribió bastantes novelas más, proviene de otra clase social y demás, y tiene unas novelas maravillosas, pero también son novelas, no son o estas novelas que las estamos comprando ahora porque salieron el año pasado, son novelas que fueron escritas hace muchos años. Pero nos pareció importante hacer el ciclo de las pioneras. Entonces empecé con eso. Y después vamos a trabajar a Angélica Gorodiller, que también es una autora muy importante y que también proviene de este mundo, que es el mundo de las que sembraron el campo para que todas estas nuevas escritoras puedan fortalecerse y tomar cosas. De hecho, Mariana Enríquez tiene un libro sobre Silvina Ocampo, se llama La hermana menor, que no sé, que supongo que andará dando vueltas por ahí, que se ha trabajado, hemos hecho un taller el año pasado con todos otros compañeros, y sabe que es una influencia importante Silvina Ocampo en su obra. Bueno, para empezar el ciclo de cuentos decidimos trabajar a Alejandra Camilla porque no es muy conocida, o sea, si bien tiene mucha venta, ahora vamos a ver algunas cuestiones, su padre era japonés, su madre nació en Necochea, pero hay como una interacción entre el mundo occidental y el mundo oriental todo el tiempo. En el cuento del primer cuento, si ustedes lo leyeron, se ve claramente esa relación directa. No sé si tanta en el de los nombres, pero quiero ver algunas cosas que me parece que son interesantes para que podamos ir analizando. Y además, después vamos a trabajar el mes que viene un cuento de Schweblin, que es un cuento que yo amo y me encanta, que está en Siete casas vacías. Y el otro mes vamos a trabajar, volvemos a Silvina Ocampo y trabajamos la Casa de Azúcar. Así que esa sería como la idea de este ciclo, que es el del cuento, de los cuentos, que es distinto al otro que va a fin de mes, que es el club de lectura, donde nosotros leemos novelas. Acá vamos a leer el cuento, que ahora Cristian lo va a poner, y vamos a trabajar con la lectura y después vamos a darlas en el análisis. Yo voy a dar como un panorama general de la autora antes de empezar y qué sé yo, y después ustedes van levantando la manito, así no nos perdemos en la charla, y cada cual va a ir dando su opinión, que son muy productivas, y eso se los podemos asegurar a la gente que no estuvo nunca, porque cada una se va como de alguna manera
interaccionando con lo que dicen las demás. Y esta es la idea, leer todas juntas, una lectura compartida, una lectura en la que todos tengan su palabra y una lectura en donde todos tengan su forma de aproximación a un texto, donde el mensaje no es único, sino que tiene múltiples efectos de sentido, donde trabajamos lo que se llama la lectura comunitaria. Es abierto a la comunidad, no es necesario que tengan conocimientos previos, eso lo decimos siempre. Si hay alguna cuestión teórica que se nos va a escapar, porque vamos a hablar de intertextualidades o polifonía, o narrador en segunda persona, o narrador en primera de plural, o qué tipo, diferente tipo de narradores, se explica, para quien no lo sabe, se explica. O sea, no hay ningún problema con eso. Y vamos viendo desde la palabra cómo se trabaja el lenguaje en los textos, que es una de las cosas importantes. Además de trabajar lo temático, no solamente trabajamos lo temático, sino que trabajamos cómo está construido el texto literario. Cómo está construido el texto literario desde las formas, porque no creemos que haya diferencia entre forma y contenido, sino que forma y contenido conforman un todo, y ese todo es el que provoca las distintas interpretaciones que se pueden hacer del texto. Bueno, ¿me entendieron hasta acá? Fui muy rápido, díganme, vuelvo, no vuelvo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, entonces sigo. Muy Ustedes, bien. si no me dicen, si no vuelvo. Bueno. Camilla es una escritora argentina, nació en el 66, tiene padre japonés, la madre nació en Necochea, y hay una fuerte influencia del oriental en las obras. Tiene escribe cuentos, es una escritora, es una cuentista, y en todo lo que estuvimos investigando, bueno, primero que se presente Cristian y después vamos con Camilla, a ver, porque si no, dejo ahí como perdida la cosa, y Cristian, y no le doy la palabra a Cristian para que se presente. Cristian, Dale. para quienes no Gracias, lo Adri. conocen a Cristian. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, me presento muy brevemente. Mientras me voy presentando, voy también compartiendo en pantalla la agenda de nuestros espacios, para que también vayamos viendo. Pero bueno, mi nombre es Cristian Franco, yo soy egresado de la licenciatura, de la que Adriana es coordinadora. Y bueno, hace un tiempo, durante la pandemia, empezamos a hacer esto de planificar talleres virtuales abiertos a la comunidad. Y bueno, seguimos en eso porque la verdad es que nos pone muy felices, digamos, generar esos espacios que tienen muy buena convocatoria. Así que también les doy la bienvenida, como hizo Adri, a quienes son nuevos en el espacio. Nos pone muy contentos que poder continuar, porque si continuamos también es porque está la gente, ¿no? Porque como dicen en la tele, en los medios, y nosotros estamos acá es porque ustedes están conectadas, y eso es lo que nos da ganas de seguir pensando propuestas y seguir abriendo esos espacios a la comunidad. Bueno, antes de pasar a la lectura, y ahora Adri va a presentar a la autora, contarles algunas cosas, por si, especialmente a la gente nueva que tal vez no está al tanto. Una cuestión es que este encuentro se está grabando, gracias a la colaboración con la Biblioteca Leopoldo Marechal, y se va a subir al canal de YouTube de la biblioteca. Ustedes en la agenda de actividades tienen el enlace por acá al canal de YouTube de la agenda, así que pueden hacer clic ahí en lo azulcito, ir al canal y suscribirse, y ahí les va a avisar, por ejemplo, si no pudieron participar del primer encuentro del Club de Lectura sobre Libertad de Mitrópolis y les interesa verlo, ya está cargado, ya está en el canal de la biblioteca, así que ahí en cualquier momento pueden entrar y verlo. Este encuentro también se va a subir. También obviamente pueden recomendarlo a sus conocidos, que quizás les pueda llegar a interesar también ver esto de manera sincrónica. Y bueno, sepan que si en algún momento no pueden conectarse a algún encuentro por X motivo, siempre va a estar subido después durante la semana al canal de YouTube de la biblioteca. Y respecto a fechas, bueno, las tienen todas acá en la agenda. O estamos en 12, vamos a trabajar con Camilla, el 26/4, el 26 de abril es Sara Gallardo, siempre a las 18 horas.
El 10 de mayo vamos a estar con Schweblin en un cuento juntos. Y el 31 de mayo vamos a estar con Gorodischer en el Club de Lectura. Eso va a ser el 31 de mayo. Y la última actividad de este cuatrimestre es el 7 de junio con Silvina Ocampo, que vamos a leer, como dijo Adrián hace un ratito, La Casa de Azúcar. Así que bueno, ahí en la agenda ya tienen toda la información. Igual creo que la mayoría seguramente acá ya estuvo mirando. Y también les dejé, por las dudas, esto de la grabación. Esto lo agregué este año a la agenda. También tienen un enlace, lo voy a ir poniendo en la agenda los enlaces a las grabaciones de los distintos encuentros. Así que también si quieren encontrarlos, pueden acceder desde acá a las distintas grabaciones que se van a ir subiendo. También van a estar en la agenda. Así que bueno, eso nada más de mi parte. Dejo de compartir. ¿Cuánto así. duran los ¿Sí? encuentros? Y mira, La duración de los encuentros. En general duran 2 horas. 2 horas, sí, 2 horas están durando. Sí, 2 horas. Suenan 2 horas porque Gracias. es el espacio de la grabación. Recuerden, el club de lectura va a los últimos fines de la... Parezco la maestrita Ciruela, es mi vicio de profe de hace tantos años. El club de lectura va los últimos fines de sábado, el último sábado de estos 3 meses. Ya hicimos Río de las Congojas, va a los galgos de Sara Gallardo para este abril, y para mayo vamos con Angélica Gorodilla. Eso es el club de lectura, novela. Y esto es un cuento juntos. Acá leemos cuentos. Empezamos ahora el 12 de abril con Camilla. Después el otro mes, a mediados de mes, vamos con Schweblin. Y después, en el último, vamos con el último de este cuatrimestre, digamos, de junio. Después veremos a ver cómo vamos organizando lo que tenemos organizado. Vamos con Silvina Ocampo. Los cuentos. Perdón, ¿cuál cuentos es y novelas. el cuento de Schweblin que vamos a ver el 10 de mayo? Nada de todo esto. Espera, porque como yo me comentar pierdo... algo? Quería comentarte algo, Adri. Sí. ¿Quién me habla? Patri. Patricia. Hola, Patri. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bien. No, que la carpeta para Silvina Ocampo a mí me parece vacía. No sé si a todos o es un problema mío. Para tener en cuenta No, para... está vacía. Sí. Está vacía. Ah, bueno, listo, era eso. Bueno, la volvemos a mandar con la Casa de Azúcar, ¿no? Y bueno, vemos, porque la idea es, bueno, si tenemos más tiempo, leemos 2 cuentos, si no, leemos 1, y bueno, eso es el tiempo que disponemos, del cual disponemos. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces le decía que esta es una escritora que ha tenido como mucho auge en este último tiempo. Perdón. Sí. Te quiero, discúlpame, pero así termino de anotar. Te quiero preguntar, porque no tengo claro, el 31 del 5, ¿qué vamos a leer de Angélica Gorodischer? Vamos a leer una novela que se llama Flores de alabastro. Flores de alabastro. Flores de alabastro. Flores de alabastro. Alfombras de No se escucha, no lo pueden escribir, no se escucha bien. Dale, ahí lo escribo en el chat. Gracias, Cristian. Perdón la interrupción, Adriana. No, está bien. Bueno, retomo. Igual tienen el material, está en el enlace. Están los 3, están todos los materiales. ¿No, Cristian? Sí, están todas las novelas en la carpeta de Drive del club. Está todo el material. Bueno, Camilla escribe cuentos. Es una escritora económica, como se diría de Borges. ¿Qué quiere decir una escritora económica? No es una escritora que se va en adjetivación,
que se va en frases pomposas, que se va en frases barrocas. Es una escritora que escribe frases cortas. Uno de las entrevistas que estuve leyendo ahora que estuve investigando sobre Camilla decía la autora de los cuentos, de los títulos largos y los temas profundos, ¿no? Y los cuentos concentrados, porque los cuentos son concentrados en sí mismos. No tiene esa forma discursiva de la expansión, sino que todo es muy concentrado, es muy mesurado, está trabajando con un lenguaje poético permanente, hay un gran trabajo con el lenguaje. Yo no creo que sea muy compleja, digo, y tiene como, ella dice en sus entrevistas, sus temas obsesivos son la muerte y el tiempo. Por eso parece tan chocante, por lo menos el primero, que es, uno queda como así perplejo en ese final tan sombrío. Y hay una frase que me gustó de todo lo que fui leyendo de las entrevistas y de no tenemos como mucho material teórico porque está como recién están como investigando los temas, esto de que puede existir la oscuridad más absoluta dentro de una pequeña habitación. Y sí, hay como una contradicción, una ambigüedad entre la luminosidad de lo que es la palabra y la oscuridad que tiene que ver con lo que pasa en los cuentos. Los cuentos son oscuros y la palabra es absolutamente luminosa por el trabajo que hace desde el trabajo poético. Entonces ahí hay como una contradicción y eso es lo que la hace magistral. Hay una cosa interesante, ella viene, es Perdón, tallerista Adriana, de... Sí, Lilia te habla, ¿podrías repetir la frase? ¿cuál de? Dije tantas cosas, ya no sé No, la que cuál, mi dijiste amor. antes de esto de la luminosidad y la oscuridad. Que ella dice que puede haber mucha oscuridad en un pequeño cuarto, ¿no? Hay un núcleo de oscuridad en un pequeño cuarto. Y esos son sus cuentos. Hay algo como oscuro detrás del cuento, a partir de una prosa que es clara, luminosa. Y hay como se da como ese juego de ambigüedades. Es económica, y vuelvo a decir por qué es económica. Y acá voy a decir algo, antes de leer voy a hacer una explicación de algo. En la literatura latinoamericana, en general, se está muy acostumbrada a trabajar nosotros trabajamos mucho con lo que se llama el realismo mágico. Realismo mágico, García Márquez, Vargas Llosa y demás, son como esa cosa de lo exótico, la frase muy adjetivada, la frase larga, la frase barroca, la frase donde todo es absolutamente descripto de manera ampulosa. En Camilla ocurre totalmente lo contrario, está más cerca de lo borgiano que de los escritores latinoamericanos. Es una autora mesurada, es una autora económica porque cada adjetivo está puesto de manera exacta en ese lugar. Es más borgiano que esto. Y esto la hace distinta a muchas de las escritoras latinoamericanas y argentinas que están escribiendo en la actualidad. Por eso tuvo tanto esplendor en este último tiempo. Camilla proviene de dos talleres literarios importantes en la Argentina. Los talleres literarios en la Argentina, de escritura en la Argentina, son fundamentales para los escritores. Creo que es uno de los países en el mundo donde más se trabaja con taller literario. Uno es el de Abelardo Castillo. Leímos unos cuentos de Abelardo Castillo el año pasado en el club. Y Abelardo Castillo tenía uno de los más... Liliana Hecker, Abelardo Castillo, fueron autores que tienen una gran cantidad, Liliana Hecker sigue, Castillo falleció, tienen una gran cantidad de alumnos en los talleres literarios. Camilla fue una alumna de Abelardo Castillo.
de Inés Fernández Moreno, que también es una importante escritora argentina, por ahí no demasiado reconocida, pero es una gran tallerista, y de Abelardo Castillo. Incluso el periodista, cuando le están haciendo la nota, dice en algún momento, dice, el periodista dice, yo le hice hace muchos años, cuando estaba haciendo una nota a Abelardo Castillo, le hice una entrevista a Alejandra Camilla, y a Alejandra Camilla nadie la conocía en ese momento, porque Abelardo Castillo me dijo, habla con Alejandra, porque esto dentro de algunos años, esta chica, esta escritora va a ser digna de admiración. Y a partir de ahí y de sus cuentos fueron saliendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con la forma de escritura. Eso es lo más importante que tiene este texto, el decir mucho en un efecto tan concentrado. Ustedes saben que el cuento, a diferencia de la novela, de las novelas que venimos leyendo, las novelas tienen muchos personajes, tienen muchos efectos de sentido, tienen muchos hilos que van y que vienen, mucho entramado, muchas historias. El cuento se reduce, esto lo dice muy bien Horacio Quiroga, lo dice muy bien Cortázar en las clases de literatura. Los cuentos se reducen a un solo efecto porque la trama gira alrededor de algunos personajes que son los personajes que causan ese efecto único. Aunque las interpretaciones pueden ser muchas. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones que también pueden ser muchas también. Entonces, estos cuentos, la trama está concentrada. Si bien los narradores son distintos, porque por ejemplo, en Desayuno Perfecto, que es el primero de los cuentos, trabaja con una voz de segunda, es decir, le habla a alguien, una segunda voz, está hablándole a alguien que no sabemos quién es, o es ella misma. Hay un vos, hay un tú, hay un alguien al que se está hablando. Ahora vamos a leer uno que es una primera persona en plural. Es decir, en realidad es una primera persona en singular ampliada porque ella habla de los personajes e incorpora otras voces de los personajes. O sea, van utilizando diferentes narradores. Tiene 3 libros de cuentos, los cuentos de lo que los voy a leer porque son largos, dice, los títulos, es la escritora de los títulos largos y la acción concentrada, decía el escritor. Bueno, cuando le hacían la entrevista. Uno se llama, que es el que nosotros vamos a trabajar hoy, que se llama Los árboles caídos también son el bosque, que es que es el que mandamos el material. Tuvimos que elegir 2 porque, bueno, igual las recomiendo. Creo que, Cristian, mandaste todo el librito, ¿no? Sí, está completo. Es un libro corto que lo pueden leer todo, no es muy complicado. Y después tiene otro que se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Así, ¿no? Es un título muy largo. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y el último que es de los cuales yo leí casi todos los reportajes porque era el que estaba utilizando, se llama La paciencia del agua sobre cada piedra. O sea que tiene títulos muy largos, que no son los títulos de los libros, porque los cuentos son cortos. Los cuentos tienen tienen títulos cortos, pero el título de los libros, Los árboles caídos también son el bosque, es una frase que está en otro de los cuentos, que se llama Partir, donde está la figura del padre japonés. Ahora vamos a ver la figura del padre acá, que es una figura central en esta literatura. Si bien venimos viendo autoras como que están reconfigurando la figura de la madre, qué sé yo, acá la figura de este padre japonés es como muy significativa. Bueno, empezamos a leer.
Dale, dame un segundo que Cristian, comparto. Sí, dame un segundito que ya comparto. lo van siguiendo, si tienen el libro, lo van siguiendo del libro, de Ya donde estamos, Adri. quieran. Fíjense la diferencia entre los libros, porque el libro se llama Los árboles caídos también son el bosque, que es una frase que Castillo le dijo, ahí tenés que ella la puso en el cuento Partir, y Castillo le dijo, ahí tenés el título del libro. Y los libros y los nombres de los cuentos se llaman Desayuno Perfecto, Los Restos del Secreto, Arroz, Los Nombres, Tres Sillas, Fragmentos de una conversación, Las Botas, El Pozo, La Oscuridad es una intemperie, siempre está el tema de la oscuridad, El Pañuelo y el Viento, Partir, que es un cuento que me encantó, que lástima que no vamos a tener tiempo para, pero lo recomiendo, y tan breves como un trébol. Son todos breves los cuentos, salvo este que se llama El Pozo, que es uno más largo de un soldado que está cavando una fosa y todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, Japón y la Segunda Guerra Mundial, que ella en un momento pensó que podía extenderlo y hacerle una novela. Y después terminó allí con eso. Bueno, vamos a empezar con los nombres. ¿Vamos subiendo un poquito? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo ven? Disculpa, ¿qué página es? Yo en el libro lo tengo acá en la 29, 29, sí. en mi librito. Empiezo. Hay muchas cosas que no tienen nombre. Ciertos momentos del día, como aquel rojizo entre la tarde plena de luz y la noche. Ciertos gestos, ciertos ritmos, algunas partes del cuerpo, algunos colores como verdes que no son ni agua ni musgo. Eso que no tiene nombre existe. Dejamos de nombrar a mi hermano el mismo día en que se fue de casa, cuando yo tenía 8 años. Y como si de un manotazo las hubiera arrastrado con él al olvido, algunas de sus cosas perdieron también el nombre. Una parte de la casa, una zona del río a donde él iba a nadar, sus amigos, lo que le gustaba, lo que solía hacer, todo esto también dejó de ser dicho. Y hasta la ley por la cual fueron borrados todos esos nombres se impuso sin ser dicha, como se imponen la niebla o el frío. Mi madre podría olvidar cualquier cosa en cualquier momento, o permanecer callada días enteros. Sé poco acerca de ella, ni siquiera sé si le fue difícil dejar de nombrar a mi hermano. Parecía siempre preocupada por algo que pasaba en algún otro lugar muy lejos. Sandra y yo tampoco hablábamos mucho, pero nuestro silencio era ligeramente diferente al de mi madre. Sé que los esquimales, de tanto ver la nieve, pueden distinguir y nombrar más de 10 tipos de blanco. Yo aprendí a distinguir muchas formas diferentes de silencio, pero a diferencia de los esquimales, no las nombré. Una vez, mientras Sandra y yo mirábamos televisión, o mejor dicho, mientras ella miraba televisión, le pregunté qué había pasado aquel día. ¿Por qué se fue? Dije. Porque papá le pegó, respondió sin mirarme. Y después habló como si hubiese repetido muchas veces lo mismo. Mamá y yo estábamos afuera. Papá llegó y dijo que estaba cansado, que se iba a tirar un rato. Cuando entramos, papá estaba sentado y él estaba en el piso, con un brazo doblado de un modo imposible. Yo intentaba apurarme, preguntar lo más importante. Conocí a Sandra, sabía que no iba a responder mucho más. ¿Papá le había pegado antes? Cuando robó lo de Mejías. Sandra miraba a una mujer que hacía un posafuentes con palitos de helado. ¿Ese mismo día se fue? Sí, dijo Sandra. Mamá lloró toda la noche. Y yo lloré. No, vos no.
dijo Sandra mirándome antes de levantarse y apagar el televisor. La distancia que había entre mi hermana y yo no eran solo de años, me llevaba 7, ni de algo que pudiera ser atravesado, era sólida y asimétrica, como esos vidrios que de un lado son espejos, yo podía verla, ella a mí no. Sin embargo, compartíamos un secreto. En casa, Sandra estaba siempre al borde o en medio de un enojo enorme, mordiéndose el labio, con los brazos cruzados, resoplándose o tirándose en los sillones, como si quisiera bombardearlos con su cuerpo. Pero en el colegio yo la había visto. Sandra se reía, hablaba más y se movía como si fuera más blanda y más liviana. Aquella Sandra en casa, solo yo la conocía. O tal vez éramos diferentes fuera de casa. Cuando terminó el colegio, Sandra se casó con un hombre viejo. El día de la fiesta de Sandra, que reía, rompió el secreto y salió del mundo. Y para subrayarse a sí misma, inventó un gesto, echar la cabeza hacia atrás, como si quisiera llenar el aire de risa. El hombre viejo se llamaba Don Julio. Tenía mucho dinero y hablaba menos que mis padres. Las mesas estaban decoradas con cintas y flores blancas. Habíamos pasado toda la tarde armando los arreglos. Yo contaba 3 nardos, 4 rosas, un montoncito de lechos y un moño, y mi madre armaba cada vez un arreglo diferente. Mi madre era especialmente buena para hacer ese tipo de cosas, para lograr que los objetos le respondieran de algún modo. Durante la fiesta en todas las mesas las conversaciones, gritos y risas bullían, pero había una en la que 3 personas permanecían en silencio. Eran mi padre, que comía mirando al plato, don Julio, que masticaba lentamente mirando a Sandra, y mi madre, que solo se movía para servirle vino a ellos. Era el contraste con los demás, con las demás mesas, los que denunciaban la quietud de aquella. Los demás, siempre los demás, exhibiendo la diferencia, para finalmente hacerla caer sobre nosotros como un acento. Los demás y sus miradas como dedos que apuntan, y sus murmullos como moscas difíciles de espantar. Los demás decían que mi hermano, que había hecho algo y por eso mi padre le había pegado. Los demás siempre sabían algo, pero nada que se pudiera preguntar. En poco tiempo, Sandra cambió de nuevo. Era rubia y venía a visitarnos en un auto negro. Una vez se quedó varios días con nosotros. Lloraba sentada en la cama y sin cubrirse la cara, como si las lágrimas se le cayeran de los ojos, sin que se diera cuenta. Dormía de día y de noche. Yo le ponía flores en la bandeja en la que mamá le servía la comida, pero ella no se daba cuenta, casi no comía. La perra había tenido cachorros, y yo elegí uno con guantes y botas blancas, y el último día lo puse en el auto negro, en una caja, con una remera que ya no me iba. Creo que la perra la había traído mi hermano, o era el otro perro el que había traído. Lo que quedaba de mi hermano en mi memoria eran piezas sueltas y borrosas. Hacerlas encajar en una historia habría sido como intentar hacer con jirones un vestido nuevo. Pero así como las sombras tienen la forma de aquello a lo que están encadenadas, el olvido no tiene otra forma más que la de aquello que cubre. Mi olvido tenía la forma exacta de mi hermano. Después de que se fuera, papá había golpeado puertas, mesas, el televisor, la silla, las paredes, como si le hubieran quedado golpes y necesitaba sacárselos de adentro. Con el tiempo se le fueron acabando, y al principio eso me dio pena, como todo lo que se acaba. A mamá no, dejó de arrastrar su mirada y empezó a hacerla trepar por las cosas de nuevo, como una enredadera. Y como si hubiese llegado la primavera o el verano y los días se hubieran hecho más cortos, todo fue más fácil en los años que siguieron. Me mudé a Buenos Aires para estudiar geografía. Una vez por semana visitaba a Sandra y trabajaba atendiendo reclamos en un centro de venta telefónica.
Los compradores solían enfurecerse y había algo en su furia que me atrapaba como si me sedujera. No eran los insultos o las amenazas, sino la fuerza de su enojo, porque un masajeador no cumplía las funciones prometidas o una freidora les había durado poco tiempo. Me gustaba mi trabajo. El recuerdo de mi hermano, o debería decir su olvido, quizá había quedado atrás, como si los nuevos hechos lo hubieran ido cubriendo, como se cubre a paladas el cajón de un muerto. Una noche, en que mirábamos una película, le pregunté a Sandra qué había hecho con el cachorro que yo había puesto en el auto aquella vez. ¿Qué iba a hacer?, dijo sin mirarme. Lo tiré. No pregunté qué había querido decir. La imaginé, con sus anteojos oscuros, abriendo la ventanilla del auto y tirando al cachorro sin mirar. En esa época Sandra hablaba de matar a don Julio de a poco. Le salaba la comida, lo cansaba, lo confundía, pero era ella quien se veía cansada. Don Julio, en cambio, había rejuvenecido. Yo vivía con 2 gatos, Simón y Odessa, y ya daba clases en el colegio superior. Siempre había un alumno al que no quería. Dicho así, parece que a los demás los quería. No importaba cuántos ni cómo fueran. Siempre había uno que parecía elegido, y si yo intentaba fingir indiferencia, era peor. Al momento de decirles las notas, quedaban como suspendidos. Algo echaba raíces rojas en sus ojos, frágiles y húmedos como burbujas. ¿Quién no disfruta de mirar burbujas? Eran apenas unas gotas de tiempo, pero había algo de alimento en la inmensidad de esos segundos. De día daba clases y de noche armaba rompecabezas con Odessa y Simón. Una noche de diciembre sonó el teléfono. Se cayó la bañadera, dijo mi madre. Imaginé a mi padre, desnudo, desarticulado, la ducha abierta, el agua corriendo por el cuerpo, vacío, la indiferencia de los objetos. Esa misma noche logré terminar una reproducción, Las Meninas de 1800 piezas. Primero clasificaba las piezas, luego las iba conociendo y acomodando solo para sentir el alivio de colocar la última. De todas, solo esa era importante, pero ¿cómo reconocerla de antemano? Miré las meninas y descubrí que detrás de ellas había un hombre al que nunca había visto yéndose por una puerta. Me di cuenta de que me había quedado sola, o mejor dicho, de que ese momento no lo había estado, como si no hubiera sabido distinguir entre la soledad y su contrario, sea lo que sea. Mi padre era la única persona con la que hubiera podido hablar. Hablaba poco y hacía preguntas que se podían responder con monosílabos. Pero si yo hubiera tirado de alguna de sus frases cortas, habría podido tal vez desovillar una conversación. Con mi madre no. Había más palabras, pero menos puntas. Ella se había retirado al mundo de los objetos. Siempre tenía algo que ordenar, reparar, coser, limpiar, comprar. Todas las mujeres que tienen una casa se preocupan por estas cosas, ahora lo sé, pero mi madre se abstuvo de cualquier otro modo de existencia, y las personas y todos sus códigos y formas desaparecieron para ella. Así podía pasarse 5 horas en el supermercado, porque antes de comprar un producto leía las etiquetas de todas las marcas, hacía cuentas y hablaba con ella misma en cada góndola. En el entierro de mi padre lloraba, y yo no podía evitar preguntarme por qué, como si una parte de mí creyera que ella no lo había querido, o que no podía querer a nadie, como si pudiera cuidar a alguien sin quererlo. Yo reconocía a poca gente, me dejaba abrazar sin hacer nada, los demás lo hacían todo, rodearme con sus brazos pesados, pasarme la mano por la espalda, acercar a mí sus caras húmedas, brillantes, ásperas. Uno de los desconocidos me tomó de los brazos y dijo mi nombre, que había visto a mi hermano en el sur, en Puerto Deseado, que trabajaba con su hijo en un barco pesquero. Cuando se lo conté a Sandra, dijo que ya lo sabía. Sandra era así,
No puedo reemplazar la palabra así por ninguna otra. Al día siguiente volví a Buenos Aires. Era enero y mi departamento parecía un sobreviviente en una ciudad muerta. Odessa había enfermado y la vecina no la había llevado a la veterinaria. Tomaba agua todo el tiempo y no comía. Insuficiencia renal, dijo el veterinario. Hice todo lo posible para que sus últimos días fueran buenos. Una mañana cuando desperté y la vi, acurrucada como siempre a los pies de la cama, supe que no debía tocarla. Iba a estar fría, fría como mi padre cuando le di el último beso, el último y el primero. Había algo en el modo de dormir de Odessa que era definitivo y no escondía sueños. En los días que siguieron ocurrió lo que ocurre en estos casos. El nombre de Odessa quedó flotando por toda la casa, acomodándose en un rincón del sillón verde, buscando el cuadradito móvil del sol a la mañana. A veces yo decía su nombre, entero o a medias, cuando llegaba a casa o cuando escuchaba un ruido como el que hacían sus uñas contra la alfombra del living. Pero entonces ocurrió algo extraño. Simón comenzó a responder al nombre de Odessa, como si el único modo de no extrañarla fuera reemplazarla, convertirse en ella. Tardé 2 días en tomar la decisión y finalmente llevé a Simón al jardín botánico. Era raro encontrar un lugar así en medio de la ciudad, escondido y abandonado, y al mismo tiempo tan vivo. Diferentes especies crecían enredándose unas con otras, y había tal cantidad de verdes que no parecían faltar los demás colores. El aire era dulce y en él flotaban mariposas. Hacía años que yo no veía una mariposa. Me conmovieron, como si se me hubieran metido adentro. Simón no quería salir de su jaula de plástico. Pegado al fondo, como amontonándose, levantando las manos para defenderse, me dio tristeza. Y esa tristeza confirmó la decisión de devolverlo a donde pertenecía, aún a riesgo de que no sobreviviera. No sé cómo se relacionan la muerte de mi padre, la de Odessa y la idea de buscar a mi hermano. Pero 2 días después tomé un avión a Comodoro Rivadavia, la ciudad más cercana a Puerto Deseado. El único modo de llegar era atravesando desde allí parte del desierto patagónico. Parecía apropiado que lo deseado estuviera detrás de la tierra más dura, más hostil, más seca, pero al llegar descubrí que el pueblo, lo deseado, no era otra cosa más que otra forma de hostilidad y de dureza. Me hospedé en un hotel desde el que podía ver el muelle en el que recalaban los vascos pesqueros, como si yo supiera cuál era el barco y cómo era mi hermano. Pasaba los días caminando y armando rompecabezas. Era imposible conseguirlos en Deseado. Entonces le pedí a Sandra que me enviara varios por correo. No sé si por una cuestión de espacio o de peso, me envió solo las bolsas con las piezas. Cuánto más interesante era descifrar la imagen antes que copiarla de la tapa de las cajas. Creo que algunos ajedrecistas piensan mejor la jugada sin mirar el tablero. Así también yo caminaba por los acantilados, pensando en las piezas, sus colores, formas y claves ocultas. El aire olía a mar, y eso parecía algo bueno. Me costó encontrar a mi hermano en las listas de tripulantes, sin decir su nombre y sin saber que él había decidido usar el apellido de mi madre. Cuando lo encontré, me dijeron que esos barcos no operaban en el verano. Decidí esperar y como si planeara quedarme, busqué trabajo. Después de descartar algunas otras, me quedaron 2 alternativas para mantenerme ocupada y ganar algo de dinero. Una guardería de niños en una empresa petrolera y un bar cercano del puerto. El encargado del bar se limitó a decirme el horario, el sueldo y aclararme que si quería hacer una changa con alguno de los marineros, tenía que pagar una comisión al establecimiento. Así llamó al hombre al bar mientras se metía la remera dentro del pantalón. No me presenté a la entrevista en la petrolera. Entre las mujeres que trabajaban en el bar, había mozas y también prostitutas, y entre ellas me sentí más cómoda que en la sala de profesores del colegio. Todas tenían 2 nombres, uno real y otro que habían elegido, que era siempre más hermoso que el primero. Algunas noches pensaba en Simón,
Habría aprendido a cazar pájaros, a trepar árboles, a ser quien realmente era. Escribí una carta a Sandra, pero nunca la envié. Es difícil hacer silencio por escrito. Mi carta era incoherente. Al menos podía darme cuenta de eso. Había en ella solo un párrafo que me gustó y por el cual guardé la carta. Era uno que hablaba del desierto. El verano pasó pronto y volvió el otoño, que se llevaba especialmente bien con el paisaje patagónico. Yo me encontré a mí misma trabajando en un bar en el fin del mundo, esperando a alguien a quien no conocía, sin saber para qué. Pero después de toda la espera, no es más que un lugar como cualquier otro. Uno puede acomodarse en ella y hacerla su lugar en el mundo. Una noche de septiembre, entre un grupo de hombres, uno se acercó como si me conociera. Tenía la cara dibujada con líneas rectas, la piel curtida y una cicatriz en el brazo izquierdo. Quise decir Mario, pero mis labios parecían sellados, como si no pudiera pasar de la primera letra de su nombre. De repente supe que toda mi vida mis labios quietos no habían hecho más que repetir la primera letra de ese nombre dormido, dormido en mi boca quieta. Soy Nati, dije apenas. No necesitó acercarse demasiado para que yo sintiera su olor, y pegado a su olor, mi miedo, y como si me hubiera montado en el miedo y sobre él hubiera regresado aquel día, tuve 8 años de nuevo. Ese hombre se acercaba a mí y ya no estaba mi padre para sacarlo con una sola mano de encima de mi cuerpo. Creo que lo empujé y corrí. Corrí al puerto y luego hacia la ruta. Los recuerdos y el paisaje pasaban con un viento que arrasa y limpia todo lo que toca. Quedé lisa, hoja en blanco, sola. Algunas respuestas llegan solo para obligarnos a una pregunta. Y cuando hacen clic una contra otra, hay en ese ínfimo sonido una clave para toda la paz del mundo. Desde ese día de viento pude llevar mi nombre de otro modo. Bueno, Tremendo. bueno, nos pareció que era un cuento interesante, muy bien escrito, muy concentrado en la acción, porque de pronto pasan como un montón de cosas en él. Hay muchos aspectos con los que se puede trabajar. Primero, el tema de la disfuncionalidad de la cuestión familiar, digamos, ¿no? Una madre con la que no, que niega toda la situación de lo que le pasa a esta chica, y por otro lado, un padre que es el que reacciona, digamos, y que echa al hermano de su casa. Entonces, ahí ya empezamos a deshilvanar algunas puntas que tienen que ver con lo que este cuento está de alguna manera construyendo. Por otro lado, está ella como personaje que trata de buscar ese silencio y esa idea de no decir lo que pasó desde que es chica, lo que hace es como generar o tratar de encontrar en ella una respuesta. Por eso es por qué ella se va de alguna manera y termina encontrando a su hermano y como desocultando ese mal que su hermano le había hecho en ese momento. Hay una figura engrandecida del padre, hay una figura desfigurada de la madre, en la cual se queda, esa madre que se queda absolutamente dentro de los objetos y que no puede reaccionar. Hay todo un tratamiento que tiene que ver con el silencio, con lo no dicho, con lo negado, con lo no expresado, con la necesidad de encontrar una respuesta de una niña que no pudo encontrarla y el cual el único que pudo defenderla fue su padre. Es mucho más, un poco más simple que los demás, en los cuales por ahí aparece más la situación oriental. Acá no aparece esto, por eso quizás lo habíamos elegido. Y la quietud, el reposo, el silencio,
lo no dicho, tienen como una fuerza fundamental. Personajes de este cuento. El padre como el defensor, digamos, de alguna manera, que es el único que las va a sacar a ella de que le pega al hermano y lo echa por lo que le había hecho, o sea, que descubre lo que el hermano le había hecho a ella. Por otra parte, la madre como el silencio, la que no dice, la negadora, la que no puede reconocer más que el mundo de los objetos, que no puede reconocerlas a ella. Sandra, su hermana, con la que mantiene una realidad estrecha, pero también Sandra tiene otra historia paralela que va como de alguna manera dando vueltas en el cuento. Y su propia historia también se ve reflejada en esa cuestión de la relación de Sandra con que también sabía el secreto. Es un cuento que gira alrededor del secreto, ¿no? Hay un secreto que es este hermano que se revela después al final, o ya no vamos teniendo indicios de por qué este hermano fue echado de la casa, y ella necesita ir a buscarlo a un lugar inhóspito de la Patagonia, y todos los personajes que van configurando a través de ese secreto, ¿no? Ese secreto que es ese abuso de esa niña de 8 años, de ese hermano que se llama Mario, y que ella va a buscarlo, por lo menos para verlo y para desocultar esa angustia que ella no puede decir lo que ella no pudo decir durante todo este tiempo. Bueno, hay muchos más temitas como para ir desovillando. ¿Quién tiene ganas de decir qué le pareció? ¿Cuáles fueron algunas cuestiones? Sí, vamos, doy la palabra y después la recuperamos para seguir con el análisis. A ver, Ada, que ahí que levantó la manito. Pueden levantar la manito y los vamos hablando por turno. Sí, a mí el cuento realmente por un lado me encantó, pero también un poco me destruyó. Ahora, yo creo que el tema ese de esa pasión que tenía ella por armar los rompecabezas, Bien. en realidad es una metáfora de su vida, porque era algo que, bueno, a ver, ¿qué podía pasar? Y en el momento que ella encuentra al hermano, y ahí le caen todas las fichas de golpe, fue como encontrar la última pieza que necesitaba para que el rompecabezas quedara armado. Por eso era tan insistente el tema del rompecabezas, porque era continuo. Yo creo, ya te digo, para mí es la metáfora de su vida, dicho brevemente y rápidamente, porque es increíble. Y otra cosa que me pareció también muy, muy buena, que me gustó, cómo ella en cierta forma quería muchísimo al padre. Ella para él era una figura importantísima en su vida. Tal vez no registraba, no sabía qué fue, pero el padre la defendió a ella a muerte, ¿no? Fue el que la defendió. Claro, fue el que la defendió, no dudó en defenderla, eso también es muy importante. Bueno, y otra cosa de la madre. Claro, la madre dudaba, exacto, sí, seguro. Y a mí lo que me gustó de esta escritora es que empieza siendo muy como lírica, no sé si es la palabra, porque todo muy transparente, algo finísimo todo, pero de repente nos clava un cuchillo en la espalda, porque... Sí, tal cual. Bueno, hasta ahí. Me parece, es eso, parece todo tan luminoso o parece todo tan transparente y de golpe aparece la oscuridad, ¿no? Esta cuestión de por qué la oscuridad puede aparecer en un cuarto pequeño, en una casa, en un secreto. Claro, la oscuridad que tanto la preocupa a ella, así como escritora. Después vamos a ver la escena del velorio, ¿no? Porque en la escena del velorio está lo que son los demás que pueden hablar o hasta donde se puede preguntar y quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Sandra dentro de la casa? ¿Sandra fuera de la casa? ¿Quiénes son ellos?
¿Y quiénes son los otros? ¿Quiénes son los demás? Nosotros y el ellos, ¿verdad? O sea, ahí está todo el tiempo dándose esa dialéctica en este cuento, ¿no? Ellos son algo como homogéneo que gira alrededor del secreto. El que rompe, digamos, esa endogamia se tiene que ir porque comete abuso, digo, en alguna parte. Y el único que se da cuenta de eso es el padre, ¿no? La madre sigue en la negación. Y por eso ella dice que nunca pudo hablar con la madre. Después vamos a ver también qué papel juegan los gatos acá, ¿no? Ese simonio de esa dentro de esta cuestión. Bueno, seguimos. A ver, Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Estás con el micrófono cerrado, Silvia. Tenés el micrófono cerrado. Ay. Bueno, Ay. una alegría Hola, reencontrarlos. La Silvia. verdad, Te extrañamos. hermoso. Y no pude la de Libertad, pero me encantó después el trabajo, la participación de todos en el análisis. Excelente, Buenísimo. excelente, maravilloso. Bueno, buenas tardes a todas. Algunas ya nos conocemos. Sí, Ada, comparto contigo eso del puzzle y de las piezas. Es también su existencia, ¿no? Buscando las piezas para ver cómo cierra su historia. Sí, coincido totalmente. Y con las otras cosas que comentaste. Bueno, yo siempre estoy con el título del texto y el título del cuento, ¿no? Entonces, pensando en este texto, algunos otros leí, pero pensando en este texto, decía, los árboles caídos también son el bosque, y qué tiene que ver con esta historia, ¿no? Que es la historia de ella, del abuso con el hermano, que sería como el árbol caído, pero ese árbol caído también formó parte de esa familia y de esa historia, ¿no? Y después pensaba en los nombres y tuve en cuenta, Adriana, lo que dijiste de los gatos, Odessa y Simón, porque ahí hay como un intercambio cuando habla de Simón que respondía, no, ella nombraba a Odessa como si estuviera viva, ¿no? Y Simón respondía. Respondía como si fuera Odessa. Exacto, esta cosa así de los nombres que se mezclan, digamos, como que hice más hincapié en el título, ¿no? ¿Qué tiene que ver el título con esto? Esos nombres, esa ida y vuelta. Después también cuando habla de los esquimales y los diferentes nombres que le dan a los copos de nieve, creo que dice algo así, a la nieve, ¿no? También tiene que ver con los nombres, porque el nombre también da una identidad, me dice quién es el otro o qué es esa cosa. Después me pareció también linda esta imagen, que es cuando habla de la hermana y da la imagen de ese espejo que de un lado se ve y del otro no. Dice, y asimetría, como esos vidrios que de un lado son espejos. Yo podía verla, ella a mí no. Esta cosa, ¿no? Hay algo oculto, algo que yo veo, pero está oculto, o lo que me ocultan, ahí está lo que vos decís del secreto. Después otra cosa que me gustó muchísimo fue también una parte poética, cuando dice el nombre de Odessa quedó flotando por toda la casa, acomodándose en su rincón de sillón verde, buscando. Eso me pareció hermoso, como cuando habla también de la naturaleza. Y bueno, no voy a decir más cosas, una cosita más, porque si no otros compañeros quieren hablar.
para mí fue una revelación al final todo, ¿eh? Yo decía, ¿qué pasará? Pensé, un desaparecido, habrá sido alguien, no sé, yo pensaba, me disparó muchas cosas. Y, y después cuando habla de las prostitutas, de un doble nombre, el real y el de fantasía también, ¿no? Es como que ella, se me ocurre a mí, tiene una cuestión con ella, no sé si con el nombre de ella, pero ¿quién soy yo realmente? Cuando tiene esa revelación, finaliza, pude llevar mi nombre de otro modo, o ser esa. Bueno, no quiero agregar más porque hay otras Silvia, compañeras. yo te pregunto a vos, porque siempre tenés esa mirada tan perspicaz, tan inteligente. Fíjate que los que tienen nombre ahí son Sandra, que la Sí, nombra todo el tiempo, la sí, madre y el padre no tienen nombre, no, no y están Mario, nombrados. Mario y Nati. Mario es ese nombre que está todo el tiempo repercutiendo en su cabeza, Sí, que recién aparece al final, porque siempre fue el hermano, hasta que sí, realmente se corporiza y realmente adquiere nominalidad cuando lo nombra, cuando puede ser exacto. Mario. Claro, por eso el Y nombre es la ella se dice identidad. a sí misma, y ella puede decirse a sí misma, soy Nati. O sea, Claro, es en el momento que se nombran está cuando bueno, empieza a existir, lo que exacto. pienso, no sé, Está bien. Y empieza a otro, existir en sí misma o empieza a poder ser ella misma. Y fíjate otra cosa, a vos y sí, a los demás, que eso se relaciona con lo que dice de Simón. Porque ella a Simón lo deja abandonado en el jardín botánico. Entonces, ¿qué habrá sido de Simón? ¿Habrá podido cazar pajaritos? ¿Habrá sí, podido sobrevivir y demás? sí, ¿Habrá podido ser quien es? O sea, claro, estamos todo el tiempo, este cuento está todo el tiempo buscando la identidad a partir del sí, nombre. Y cierto. también por esta cuestión de cambia del nombre de Odessa a Simón todo el tiempo. ¿Habrá podido ser quien es? Eso. Y además, Eso a mí me eso impactó es cruel bastante. esa escena, esa descripción es cruel. Yo me enojé, digo, ¿cómo? Yo tengo gatos, ¿cómo dejarlo, viste? Bueno, pero eso es una cosa por ahí personal. Y otro detalle con el nombre, el hermano tomó el apellido de la madre. De la Y la madre. madre, Bocachusa. Está buenísimo, buenísimo. Gracias. Sandra ya sabía que el hermano estaba ahí, pero tampoco se lo decía dónde estaba el hermano. Ya sabía el hermano. Exacto, el secreto. Gracias, gracias, Adriana. Bueno, gracias Silvia, gracias a vos, como siempre. Lucía, ¿estoy diciendo bien ahora? ¿O te estoy obviando como el otro día que me retaste? Gracias. Muchas gracias, Adriana. Espera que voy a Porque prender la hoy vi que cámara. tenías el número. No me Ah, puse muy los anteojos, amable. igual vi, ¿viste? Bueno, ya va. Mira, yo lo que quería decir es que no había leído este cuento, lo leí con vos y rescato muchas de las cosas que dijeron mis compañeras, vos que no voy a repetir. Eh, a mí lo que me pareció es que hay muchos guiños en este cuento que hacen alusión a las pinturas, a los rompecabezas. Por ejemplo, en Las Meninas, ese hombre que ella puede ver cuando termina de armar el rompecabezas que se escapa, para mí no es el padre, para mí es el hermano. Es el hermano, sí, es el hermano. Claro, es el hermano, no el padre. Después otra cosa interesante es el tema de la memoria, cómo trabaja la memoria. Porque una niña de 8 años tiene memoria. Una niña de, o sea, ella también guarda el secreto de manera inconsciente, no sé, como quieran llamarle, para no hacer psicoanálisis barato,
pero ella guarda el secreto, porque a los 8 años si tiene memoria, ella lo ha borrado como lo ha borrado su madre. Ahí hay un paralelismo entre esa madre que decide ser ama de casa, que borra, y ella que borra. Por otro lado, la cuestión de los gatos, que yo creo que tiene mucho que ver con el título del cuento, por el intercambio que hay ahí, porque hay, hay una necesidad de que esos nombres le dan identidad a los personajes. Y los Sí, que claro. no tienen nombre no tienen No tiene identidad. identidad. Por ejemplo, el doble nombre, por eso se llaman los nombres. Hay muchas alusiones, lo de las prostitutas, los gatos, su propio nombre, y Mario. Mario que adquiere entidad cuando ella lo nombra, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el guiño a esta cosa literaria en su escritura, ella buscar la identidad a través del nombre. Es decir, aquello que yo no nombro, no existe. No existe. Lo dice desde el principio. Claro, por eso, cuando ella habla de los distintos tipos de nieve de los esquimales, acá hay un guiño con lo que es el léxico, si querés, o la división del mundo, según las palabras. Yo, por ejemplo, en francés, distinguen entre río que desemboca en el río y río que desemboca en el mar. En fleuve y rivière. En argentino decimos río. Cuando Claro. ella nombra todos los tipos de nieve de los esquimales, está haciendo referencia a eso. Hay un estudio del lenguaje. Sí. ¿Sí? Y Sí, después, claro. esto me pareció interesantísimo, porque dentro de una historia que te quiero decir, y les quiero decir a todos, que a mí, ya repito, lo leí por primera vez con vos, todo el tiempo estaba esperando que surgiera que el hermano la había violado. No sé si ahí hay, perdón, una falla en el cuento o qué. O por ahí nos pasa lo que hemos leído muchos cuentos, pero ninguna sorpresa. Desde el principio da muchas pistas para que sepamos que el hermano la violó. Aparece. Sí, a mí me parece que el problema no es la trama, sino cómo está contado, digo, como es muy Pero a vos te borgiano esto de decir, solo... pareciera ser, perdón, esta cuestión de en el muerto dice, voy a contar la historia de un compadrito que murió en el año tal, y nosotros ya sabemos qué pasa, digamos. No es necesario que no, la cuestión es cómo está armada la trama y todos los elementos que va dejando en esa construcción. ¿Pero qué pensás, Adriana, de esto de que no me causa sorpresa que haya sido el hermano el que la violó? No, Desde porque el ya en inicio... alguna parte, no, sí, porque en algunos momentos dice que el padre le pegó al hermano, lo echó, porque, no, dije lo de los nombres desde el principio, que no existe lo que... Exacto. Y ahí está la cuestión del silencio y del secreto. Dice, yo aprendí a distinguir, ahí estaba alguien diciéndolo ahí por el chat. Claro. Aprendí a distinguir muchas formas del silencio, que son muchas formas del secreto, aunque dicen que no es secreto, es represión. Bueno, no estamos haciendo un análisis psicológico porque no somos psicoanalistas, pero digo, psicológico no. Pero te quiero decir que a mí no me sorprendió que fuera el hermano. Nadie nos sorprendió. El tema es cómo ella construye su identidad a partir de poder nombrarlo y encontrarlo. Ahí está. Encontrarlo. Y además,
Y verlo, Esto y de poder que el hermano- decirlo, y poder nombrarlo. No poder nombrarlo, claro, porque el secreto también era de él. Sí, lógico, por eso también Ella, se va tan ella lejos, guardaba ese secreto se va a ese lugar tan remoto. 8 años, Y sí, es reitero, mucho, 8 años, es mucho tiempo. ¿no? Y por Sí, otro sí. lado, esto de que el hermano tome el apellido de la madre, Sí, también es muy significativo. sí, es muy importante. Bueno, yo lo he leído contigo el cuento, me ha gustado. Bueno, me alegro. Salvo muchas esto que cosas te más. digo que no me sorprendió que haya sido el hermano. No, Nada no, más. a mí tampoco, pero no es el problema no es el cuento, o sea, que el hermano sea el abusador. No se espera la sorpresa. Se espera la construcción, la sorpresa es la construcción de la identidad. Cómo ella se puede construir cuando puede nombrarlo y encontrarlo. Ahí está el punto, me parece, ¿no? Del meollo de la cuestión. Bueno, Ok, gracias, gracias. Lucía. Gracias. Hola, Susi, ¿cómo estás? Susana Porto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No te escucho, no te escucho. Estás con el micrófono bloqueado, Susana. Ahí está, Susi. ¿Ahora está bien? Ahora sí. Bueno, yo quería referirme a esto del decir sin decir que tiene ella en este cuento. Sí, claro, claro. Cuando se va a referir a esto de lo que le pasa con el hermano del abuso, la madre y ella están afuera. Y cuando entran, el padre lo está golpeando. No sabemos Sí. por qué. Los lectores no sabemos. Hasta que va, bueno, avanzando. Eso por un lado. Por otro lado, el personaje de la hermana. La hermana, ella la describe como que alguien que en la casa es más bien brusca, que se sienta bruscamente sobre los sillones, que golpea, y afuera es otra persona distinta. Como que tiene toda una bronca acumulada, no sé si por la familia que tiene, por lo que le pasó a la hermana, con el hermano, por la actitud de la madre. La cuestión es que parece que hasta ese casamiento que realiza es como un autocastigo. Se casa con ese hombre viejo al que en algún momento lo quiere matar también. Quiere matar. Y esa bronca contenida que tiene hace que no le ayuda a la hermana, no le ayuda, no le dice dónde está el hermano, aunque ella lo sabe. Y esto del descubrimiento del hermano que hace ella, de qué pasó con ese hermano, cuando siente su olor. O sea, estas percepciones sensoriales, que no es a través de la confirmación, bueno, yo soy tu hermano, es a través de las percepciones sensoriales. Y ella ahí confirma. Y lo último que quiero decir con respecto a que el hermano tiene el apellido de la madre, y ella dice al final, la protagonista, yo sé mi nombre. Parece que ella ahora puede pertenecer a esa familia con el apellido del padre, porque el padre es el que la protegió. Y el hermano ya no pertenece a esa familia, ni el apellido tiene de la familia, del padre. No, eso solo. Muy bien. Bueno, gracias, Susi, gracias. Un gusto, una alegría que estés acá compartiendo con nosotros. Sabés vos. Sí. Bueno, a ver un cuento. Lore, ¿sos vos? ¿Lorena de allá de Corrientes? Soy yo, sí. Bueno, Primero que el cuento lo leí con vos, porque bueno, me anoté hace poquito y el material recién lo tenía. Me pareció impactante y yo me quedo con dos momentos o dos como hipótesis. Las emociones reprimidas que presenta a lo largo del cuento, todo completo. Y después la hipótesis del dolor de la madre, ¿no? Porque nosotros decimos, o dice, ¿no? El cuento, que se encontraba en silencio, que ella como que no hizo nada, pero ¿qué habrá guardado en ese silencio? Y ante todo es madre. Pienso que las que son madre, yo lo tomé de ese lado, entonces habrá sentido el dolor de lo que hizo el hijo y de lo que le hizo a la hija, ¿no? Y el perderlo, porque en realidad lo perdió también. Y bueno, me quedo con esos dos momentos. Gracias. Bueno, gracias, Lorena. Bueno, No, de nada. un placer, bienvenida. Bueno, Espero dale. sigas viniendo y que podamos seguir compartiendo Bueno, desde allá, gracias. desde Corrientes. Bueno, Una dale, alegría. dale. Bueno, gracias. Bárbaro. Celina, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.
Bueno, me encanta Camilla, la verdad que me gusta mucho. Y retomo lo que dijo Susana, esta capacidad para decir sin decir, ¿no? Y que yo le digo al protagonismo que le da a los lectores o a las lectoras, porque eh, ese silencio de la madre o esa actitud de la madre de irse hacia vivir en los objetos, cada una de nosotros, cada uno de los que lo hemos leído, puede interpretar algo diferente. Y así como en distintos momentos, por ejemplo, cuando ella no nombra que si fue un abuso, un acoso, una violación, cada uno de nosotros podemos imaginarnos si fue algo en contra de ella, pero no sabemos exactamente qué. Y por lo que le pasa a la hermana, por ejemplo, que se casa con este hombre viejo, que vuelve a la casa paterna un par de días llorando, y no explica por qué, no lo dice por qué. Entonces, nuevamente, los lectores pueden cada uno interpretar cosas diferentes. Entonces, me parece que le da como mucho espacio a cerrar algunas ideas a los lectores. Y tuve que volver al principio porque yo entendí que muchas cosas no tienen nombre, pero existen. Y es lo que le pasó a ella. Ella a lo mejor en sus 8 años no pudo ponerle nombre a lo que le pasó, pero sí existió. Sí existió. Y ahí me hizo ver, no sé si fue esta cuestión de la relación del título con el desarrollo del cuento y qué importancia tienen los nombres. Y ella, el hermano, no puede nombrarlo cuando le encuentra. Así que le quedan los labios sellados, no puede nombrarlo, ¿no? Eso me pareció como muy fuerte. O sea, no puede nombrarlo, pero lo reconoció y se dio cuenta de todo eso. Bueno, eso nomás. Me encanta esto de, y en varios cuentos que he leído hasta ahora, esto de lo que le permite al lector o la lectora deducir, porque te lo dice sin decirlo, es decir, te lo devela sin decirlo. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, eso es todo. Gracias, Celina, muchas gracias, bienvenida, muchas gracias. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, primero gracias por este espacio, es la primera vez que me sumo y la verdad que es lindo, ahí estaba mi niño ahí apareciendo, pero bueno, algunas de las cosas que fui anotando mientras que ibas leyendo, y algunas cosas ya lo nombraron otras de las chicas también, pero esto es lo primero, ¿no? Eso de que no tiene nombre, lo que no tiene nombre existe y existía en ella, ¿no? Dentro, digamos, del cuerpo y la mente de una nena de 8 años, en murmullos como moscas, ¿no? Como en algunas partes del cuento que así lo dice, y que esos murmullos, ¿no? Es lo difuso y es eso lo nublado, ¿no? Que quizás en una mente de 8 años, en un cuerpito de 8 años, no es eso lo nublado que después se hace luz, de alguna manera, cuando lo ve a este hermano, pero principalmente, como nombró otra de las chicas, esto de la percepción sensorial de ese olor, ¿no? Y ahí es cuando es ese olor, ese rechazo, ¿no? Que ella siente, ¿no? La crueldad, digamos, de volver como a sentir ese olor. Y después otra de las cuestiones que también había notado, esto de los 2 nombres, el real y el elegido, ¿no? Quizás lo real que pasó y lo que ella elige a partir de ahí, ¿no? Es como lo mismo del gato, ¿no? Con Simón, ahí como una analogía ahí con ella, y bueno, el dejarlo ir, y bueno, que pase, pero es lo que elegimos, andá donde vos quieras ir, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que había notado, y después está, bueno, las formas diferentes del silencio con la madre, el padre y también Sandra, ¿no? Cada uno a su forma elegía
hacer silencio. Bueno, gracias, Andrea, bienvenida. Vos estás cursando la licenciatura, ¿no? En primero, ¿empezaste este Sí, año? sí, sí, sí. Bueno, Sí, qué alegría, qué alegría. Bueno, gracias. bienvenida, bienvenida. Y que bueno, que puedas volver a seguir viniendo y que compartamos este espacio también. Bueno, un beso. Gracias. Lilia. Sí, yo lo que siento es sobre todo el tema del silencio, ¿no? Ese silencio que en la familia afecta a toda la familia, porque la madre está atormentada. Lo que elige la madre hacer es realmente olvidar, cerrarse. A todos les afecta, incluso al hermano. Porque, ¿por qué hizo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasaba? ¿Qué sentía? O sea, se fue, se alejó, está en una situación solo, en un barco, en una actividad que no sabemos por qué la eligió. O sea, es como que realmente el silencio afectó a todos, sobre todo a ella, que fue la que pasó la situación. Y también su padre, o sea, la familia eligió el silencio, que es lo peor, ¿no? Justamente lo que sabemos con la falta de identidad, la falta de conocer realmente de dónde venís, quién La sos, qué historia. pasó, tu historia. La historia que necesitamos y que está tan degradada y la quieren borrar de un plumazo. Esa historia que necesitamos para saber quiénes somos. Si no, no la tenemos. Y Y realmente después eso, podemos elegir o no, tal pero cual, tenemos que tal cual. conocerla, Tal cual. conocerla. Pero como que eso es lo que más me impactó y siento que es eso el nudo del cuento, ¿no? Como que está todo ahí centrado en ese silencio absoluto que cuántas familias, en muchos casos, distintos secretos guardan y no se hablan y afectan la vida de cada uno. Porque es indiscutible, no podés, por más que vos lo borres en tu memoria, eso está. Está y afecta acciones, afecta decisiones, afecta la manera en que se vive. Yo hace mucho que leo a Camilla, leí 2, 3 libros de ella, me parece excelente, y en una de las últimas entrevistas que leí, dijo que estaba escribiendo una novela, como que Que iba, ella va escribiendo una novela. iba a incursionar en Sí, sí, en sí. este género, pero realmente me parece muy bella su escritura, ¿no? Su composición, me parece muy buena. Incluso Gracias. en este último que recomiendo, hay todo también como una cuestión con la naturaleza, que era lo que es uno de los temas que me parece que tendríamos que también ver en este cuento, que aparece muy clara en el de la piedra, en la paciencia del agua sobre cada piedra, donde está, fíjense acá que está el tema del desierto, está el tema del viento, está el tema de la hostilidad del clima patagónico, ¿no? ¿Por qué tener que irse tan lejos para ocultarse después del oprobio? Y está el tema de los animales, y en la piedra, en la paciencia del agua sobre cada piedra, está toda la relación habla con los animales, hay una relación, los animales metamorfosean, o sea, hay Creo como que toda ahí una hay un cuestión. cuento, creo que ahí hay un cuento que habla de la madre y habla del toro y las vacas. Y en el reportaje, justamente porque la madre muere, y ella en el reportaje dice, no, mi mamá está viva, mi mamá vive, como que es ficción lo que ella relata. No, Pero está seguro. muy interesante ese cuento, es duro, es muy bueno. Lo que veo de biográfico, lo que ella dice que siempre todo tiene un trasfondo biográfico en algún punto. Uno escribe arma la ficción sobre algo que pasó. Algunos son más obvios, otros menos, pero bueno, construye. Es la relación con el padre, me parece, ¿no? Y esta cosa de lo japonés, digamos que si uno lee El Pozo, por ejemplo, y de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de los soldados japoneses, o en El Desayuno Perfecto, qué sé yo, hay como toda una relación, hay como toda una cosa del oriental como que tiene como más, no en este cuento particularmente, pero que tiene como mucho peso en este cuento, en este libro que, bueno, yo les estamos dando acá como una punta. Les invito a que lo lean. No es muy largo y pueden
leerlo creo que tranquilamente y encontrar otras pistas que van como armando, digamos, este rompecabezas que es la escritura para decirlo, para seguir con la metáfora del puzzle que está ¿Cuál es el planteado en el cuento, texto. Adriana? ¿Cuál es el cuento? El soldado de la Segunda Guerra Mundial, que él ya se llama El Pozo. Ella pensó que iba a ser una novela, un germen de novela, y al final lo terminó publicando así. A mí me gusta el de Partir, que es otro cuento que está acá en este libro, que no tenemos tiempo, pero si no lo hubiera leído con mucho amor, porque ahí habla un poco sobre la relación con su padre, porque su padre elige volver a Japón, digamos, ¿no? Y hay como toda una cosa de esta cuestión de la migración, del oriental, del occidental, de las ambigüedades, del desarraigo, que está muy relacionada con esta historia de el padre es el que la defiende, como que la defiende a Nati acá. Con el padre se puede hablar, ¿no? Hay una cuestión en todo el libro de estos padres que son sostén de la identidad. En Arroz también, en el cuento Arroz, En Arroz también, también está el padre. tal cual, tal cual, tal cual. Y es raro, porque en general las autoras contemporáneas más actuales, si bien están todo el tiempo hablando de su relación con su madre, trágica, terrible, como en Ariana Harwick, o en Lidia Evangelista, o qué sé yo, lo que vamos a leer de Schweblin la próxima vez, pero terrible, pero siempre aparece la figura de la madre. Y acá está la figura del padre, claramente aparece muy fuerte la figura del padre, que es un tema a destacar que yo no lo había visto, que me llamó la atención y que no lo había visto en las montón de autoras que trabajamos a lo largo de este tiempo, no solamente acá en el Cuento Juntos, sino en el club. No lo había visto, digo, siempre la figura de la madre. Mejor agarrada de los pelos, tirada de los pelos, con bronca, con odio, con esto, pero siempre está la figura de la madre. Y acá me pareció como que está la figura del padre como más ensalzada, digo, como que el único, y la madre está dibujada, la figura de la madre es la que se queda, la dolorosa que queda como adentro, digamos, que la que no puede hablar, la que no puede decir, con la que no se puede dialogar. Bueno, muy bien. Carla, me parece, ¿no? Carla Ojeda, ¿estás ahí? Sí, Que no te buenas veo. tardes. Hola, No ¿cómo pude estás? no pude activar la cámara, no sé cuál es Mirá, el problema, así que para la próxima voy a ver si lo puedo resolver. bueno, bárbaro. Es cosa de mi compu, creo. Bueno, Bueno, es la primera vez que leo esta autora, la leí acá con ustedes, y lo que a mí sí me sorprendió el final. Yo pensé que ella buscaba al hermano para reivindicar la imagen del hermano, que había otra cuestión que no tenía que ver tanto con ella. Así que me terminó sorprendiendo el final. Entendí también el tema este de que ella no puede nombrarlo a él, sino que sus labios se quedan sellados en la primera letra, en la M, y que es lo que le pasó desde esa situación inicial de los 8 años. Entendí ahí que sus labios estuvieron siempre sellados. Y cuando ella intenta decir el nombre del hermano y no lo logra, pero sí logra decir el de ella, ahí es donde le da ese clic que dice en el último párrafo a su historia. Y desde ahí empieza a vivir como realmente es ella, con su nombre, cuando dice soy Nati. Así que bueno, también encantada con la lectura. Voy a seguir este finde con los otros cuentos y bueno, voy a seguir participando también de las actividades que ustedes proponen. La verdad que me encanta y venite les al club, agradezco. venite al club el 26, venite al club. Sí, 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 No sé voy si a te participar. anotaste, pero bueno, dale. No me anoté Bueno, todavía, pero tengo todo el detalle. Muchísimas gracias. bueno, gracias y bienvenida, bienvenida. Gracias. Patri, ¿cómo estás? No te escuchamos. Hola. Ahí Ahora, ahí estoy, ahí sí, estoy. ahí estoy.
Bueno, riquísimo como siempre todo lo que dicen las compañeras. Y creo hay un aspecto también en esta dificultad en la construcción derivada del secreto, de esto que ella bloquea, porque como decían las compañeras, a los 8 años tal vez no le podía poner nombre a eso que le pasó. Es algo sádico que hay en la familia, ¿no? Ella, por ahí cuando vemos la parte donde ella narra que la hermana tiró el cachorrito por la ventana, nos parece tremendo, tremendo, y después ella termina también abandonando su gato. Y hay algo de este sadismo también que ella traslada a su trabajo, cuando dice que elige a un alumno todos los años para martirizarlo un poco, y que le encanta darle las notas porque ve que se le ponen los ojos rojos. Es como una seguidilla también de situaciones medio crueles desde ella, ¿no? Y también cuando llega allá al sur, entre elegir ponerse a cuidar infancias, decide ir a algo más turbio, como trabajar al bar con las mujeres que trabajan ahí. Bueno, eso como algo por ahí que no llegamos a decir. Que no habíamos dicho, que todavía no habíamos dicho, que de todas las cosas que tiene el cuento, que tiene un montón de cosas en esta situación. Hay una línea de efecto, hay una línea de trama y después se abre en un enramado como una enredadera, dicen en una parte, ¿no? Como de algo de una... montón de cuestiones, que son las que hay que ver. Bueno, gracias, Patri, como siempre, bienvenida, bienvenida. Cristian, que estabas ahí, levantaste la mano, pero bueno, nada. Estoy acá. Bueno. Quería un poco recuperar una cosa que me fascinó del cuento y que me fascina también por ejemplo, también Desayuno Perfecto, me parece que sucede eso, es como Camilla construye textos donde las narradoras parece que están hablando de una cosa y en realidad están hablando de eso y además de otra cosa más. Es como que al mismo tiempo están hablando de lo que no pueden decir, ¿no? Y me parece que este es un cuento sobre los efectos de la represión de ese abuso, ¿no? Ella, si pensamos un poco en el personaje, es una mujer que vive aislada, ¿no? Lo único que hace es ir a trabajar, vuelve a su casa de la noche y arma rompecabezas, vive con sus gatos. No tiene vida sexual, no tiene vida afectiva, o por lo menos no lo narra, no aparece en ningún momento. Pero sí me pareció, y acá les pido a ver qué interpretaron ustedes, porque es como medio ambiguo, y nada, yo lo interpreté de una manera, pero cuando se encuentra con el hombre este en el bar, ¿no? El que le termina dando trabajo, dice directamente que bueno, dice, el encargado del bar se limitó a decirme el horario, el sueldo y aclararme que si quería hacer una changa con alguno de los marineros tenía que pagar una comisión al establecimiento. Bueno, entendemos lo que significa una changa, ¿no? Pero después dice, así llamó el hombre al bar mientras se metía la remera dentro del pantalón. Y ese detalle de meterse o sea, a mí me da a pensar en algún tipo de encuentro sexual, porque ¿por qué detenerse? O sea, ¿por qué el tipo se va a estar metiendo la remera dentro del pantalón, no? Pero bueno, es como muy elusivo, ¿no? El cuento, no termina de decirlo. Pero me llamó la atención eso en términos de que a lo largo de todo el relato, hasta ese momento que llega al bar, no hay nada respecto a su sexualidad. Y de repente entonces le gusta estar con prostitutas, se siente cómoda en ese espacio, ¿no? Como una especie también de efecto de ese abuso que había sufrido, al parecer. Y después, algo más que me anoté, que bueno, también lo estábamos conversando y lo dijo creo que Patricia recién, ¿no? Esas cosas que ella dice, ¿no? Por ejemplo, que le seduce la furia de los clientes, esto en el trabajo de ella, ¿no? Como que le atrae la furia de la gente que se enoja, como si ese enojo que ella en algún momento, en algún lado está, pero no puede exteriorizar, lo ven los demás y eso le agrada. Bueno, esto que señalaba Patricia con los estudiantes, como una especie de atisbo ahí de cierto sadismo, ¿no? Del ejercicio del poder docente, que también es muy particular. Y bueno, y después lo de los rompecabezas. Y dice al final, me gusta este trabajo, la gente enfurecida, qué sé yo, y también, me gusta este trabajo, en una frase breve, corta,
como sí, que sí. le pone la... Y hay como algo de eso, ¿no? Como que ella lo que no se pudo nombrar, porque también estaba pensando esto, ¿no? En términos un poco quizás sociales, si se quiere, y con esto termino, porque seguramente hay más compañeras que quieren comentar algo. Esta es una familia que yo entiendo que es una familia del interior, ¿no? No está muy claro eso, pero bueno, ella después viaja a Buenos Aires a estudiar. Dice, de hecho, que el hermano nadaba en el río, está al comienzo del texto. Y pensaba en eso de no poder nombrar y demás, que tampoco queda claro, ¿no? En qué momento histórico está ubicado, no tenemos datos sobre eso, no es, puede ser de hace 30 años, de hace 50 o de hace, no sé, o de hace 20, no sé cuándo, no queda claro. Pero sí esta cuestión de que así como por un lado el padre la protege, ¿no? Del abuso del hermano y es quien la salva de alguna manera, al mismo tiempo, bueno, ni el padre ni la madre son capaces de poder ponerle palabras a eso que sucedió y lo único que pueden hacer es silenciarlo y callarlo y por lo tanto hacer que ella, digamos, colaborar con ese proceso de represión, ¿no? De eso que sucedió y que va a tener efectos, aunque ella no lo recuerde toda su vida, básicamente, está girando alrededor de esa pieza que falta, ¿no? Y se está construyendo toda su forma de ser, toda su identidad alrededor de esa pieza. El final, en todo caso, es un poco esperanzador, ¿no? Como que a partir de ese enfrentamiento, ese ir y enfrentar al hermano, como que logra de alguna manera como una transformación, tal vez. Dice, no, ese final desde ese día de viento pude llevar mi nombre de otro modo. Como que abre la posibilidad de un cambio, de una transformación que nunca sabremos. Pero a mí, y termino, perdón, lo extenso, me fascina de Camilla esto, ¿no? Cómo hace que los personajes o las narradoras hablen de una cosa y en realidad están hablando de otra, ¿no? Siempre hay algo silenciado de lo que están hablando de manera indirecta. Eso me parece que está excelentemente logrado en este relato. Bueno, gracias, Adri. Zuli, hola Zuli, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, estoy muy encantada, estoy fascinada. También estoy en el del Club del Libro, que Ah, estuve buenísimo. el Río de las Congojas, pero maravilloso. Yo soy tucumana, así que estaba una jujeña amiga mía Bienvenida, también bienvenida. participando y hablando de Libertad Homotrópole, que es allá como es silenciada en Jujuy. Bueno, yo me sentí como volviendo a mi tierra con ese lenguaje poético maravilloso de esta escritora que no la conocía. Y así que, bueno, y ahora además estoy en un curso hace bastante de narraciones, porque me gusta narrar, y esa es parte de mi pregunta, ¿no? Un modo como para saber. Se dice que a Alejandra Camilla es muy difícil narrarla, porque yo tengo el libro del agua, de la persistencia de las piedras, y lo leo, y por ejemplo, me leí la mitad del libro, me encantó el desayuno perfecto, todo, pero no sé a veces cómo agarrarlo para narrar. Este cuento me fascinó, me encantó lo de los nombres, bueno, sobre todo el lenguaje que ella tiene, ¿no? Y bueno, todo lo que dijeron las compañeras, eso que no tiene nombre no existe, cómo uno lo puede ir desmenuzándolo todavía. Y eso que ella insiste, ¿no? Los demás, siempre los demás, que hace tanto énfasis en los demás. Sí, esa es una parte muy significativa. Sí, la mirada de los demás. Después cuando habla de la hermana, la distancia era sólida, sin embargo, compartíamos un secreto, ¿no? Me gusta muchísimo cómo escribe. Y hablando de la relación con el padre, yo hago un ciclo de cine, y en el cine japonés también la presencia del padre en toda esa cultura es muy importante. La mujer tiene absolutamente otro plano, así que me parece que es parte de la cultura. La mujer a la sombra, la madre de esta chica, bueno, disoció de esa manera, porque el rol de la mujer en esa familia es muy distinto, ¿no? Si no se la puede juzgar a la madre.
Claro, pero no es negativa la figura del padre, porque vos lees a las coreanas, estoy Sí, leyendo a la del premio Nobel y qué sé yo, sí, acá. y la figura, la figura del padre es tormentosa, la figura de los padres, bueno, en general del Sí, grupo familiar. Pero acá no, acá hay es una figura con la que se puede dialogar, digamos, una figura positiva la figura del padre. sí, sí, sí. No, en la relación del padre con los hijos en la educación oriental es muy diferente porque es de alta exigencia, muy estructurada, muy inflexible, pero acá hay una cosa amorosa, ¿no? Pero bueno, Les recomiendo partir para ese tema del padre. sí, 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 De sí. acá partir. Bueno, Bueno, estoy muy gracias, encantada. Uli. Gracias a Gracias. ustedes. Te esperamos el Sí, 26. Nos vemos el sí, 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 26. sí, sí, sí. Bueno, Quería Cari, agregar, quería agregar una sola cosa, si me disculpan, que no se dijo, y es este tema de cuando la hermana le envía las piezas sin imagen para armar el sí, rompecabezas. Me parece un tema importantísimo porque sí, no sé cómo lo ves vos, Adriana, pero sí. tiene una relación directa con cuando vos no tenés una imagen, ¿cómo armas un rompecabezas? No, Digamos, totalmente, ¿cómo, totalmente. cómo te lo imaginas ese Creo que es lo que le pasa a la protagonista. Sí, claro, totalmente. Bueno, gracias. No, Cari, perdón. Hola, porque ¿cómo se nos va están? acabando ¿Cómo el les va? tiempo. Sí, sí, ¿Cómo estás? hacemos rápido. La verdad, un texto muy rico, me encantó. Sí, ya la vengo leyendo. Y yo quería decir una cosita muy rápida. El primer párrafo ya dice, hay muchas cosas que no tienen nombre. Y ahí esa frase yo la recuerdo desde muy chica, que mi mamá, bueno, mis padres son de Córdoba y del campo. Y cuando ellos decían, no, eso que hizo no tiene nombre, se refería a algo horroroso, Horroroso, algo el horror. que no se, e innombrable, que no podía decirse porque era tan atroz. Bueno, entonces ya lo anuncian y eso me hizo acordar a mí de eso. Y que también que creo que Cristian dijo del pecado mortal, que acá esta narradora en el final, ella está como, se limpia, se purifica, hay una sanación, ¿no? Porque Hay dice una que de sanación. lisa, hoja en blanco, hay una sanación. Y me parece un texto tan rico, la verdad, como decís vos, el paisaje, ¿no? El viento que arrasa, que limpia, lo purifica todo y ella, yo creo que a partir de ahí puede volver Puede a, reconstruir el a rompecabezas. es una, claro, es una sobreviviente. Yo creo que sí, es una Sí, sí. sobreviviente. Un texto maravilloso. Así que un placer Bueno, escucharlos a todos. bueno. Gracias, Cari. Silvia Fernández, no te escuchamos. No te escuchamos. No escuchamos. No, se habrá equivocado la manito. Ya Bueno, la sacó. bueno, y nos terminamos con Fer, sacas una captura, nos haces una captura, salgan lindas, nos haces una captura y todas nos ponemos bonitas, como así nos queda un recuerdo de este encuentro con Sí, gente de igual todos te lados, mandé donde todos estamos acá. correntinos, tucumanos, aquí porteños, bonaerenses. Pará, ahí hay una y acá hago otra que parezca Bueno, natural y acá hago otra desde la... Vamos. Perfecto. Muy bueno, bien. gracias, gracias. Bueno, Romina, y terminamos con Romina. Sí, a mí me encantó, me pareció tremendo. Igual yo algo suponía, porque digo, por algo lo echaron, o sea, ya me venía imaginando algo malo, algo fuerte había pasado.
Pero esto de que ella no pudiera enfrentarlo, porque hizo tremendo viaje y no llegó a decirle todo lo que tenía que decir, o sea, se quedó, es como que rememoró todo, parece ahí, pero no lo enfrentó. Eso es lo que me quedó. No, Y pero justo ella se ahora que queda ya estamos, purificada con eso, ya queda purificada, igual sí. ella necesitaba decirlo y decir soy Nati, ¿no? Ahí es como que está volviendo a su nombre, a mirarlo y decirle eso. Y Esa es Desayuno Perfecto también. Desayuno Desayuno Perfecto Perfecto es te deja terrible, es terrible. con muchas preguntas, porque vos decís, ¿por qué? Porque en ninguna parte te dice por qué lo hizo. O sea, o es la monotonía, la rutina que la tiene harta, un matrimonio capaz que no le da felicidad, ¿qué es lo que le Y pasa? esto es ¿No sabés? eso es la ficción. Esa es la ficción, es la reconstrucción e interpretación entre el lector y el texto para la construcción del significado. Por eso hablamos, esta es parte del proceso literario. Estas incógnitas que van dejando los textos en nuestra memoria para que nosotros podamos de alguna manera reconstruirla en algún sentido. Bueno, Yo gracias, creo, te lo Romy, digo gracias, rápido. sí. No, yo creo, para contestarle a Romina, que tanto Sandra, la hermana, ¿no? Se autoinfligió un castigo, ¿no? Porque se casó con un hombre viejo, sin amor, evidentemente. Ella tenía 7 años más, o sea que 14 años. Yo creo que sabía muy bien qué es lo que había pasado. Entonces se siente como una culpa, ¿no? Como una sensación de impotencia. Y bueno, y el hermano también en el exilio, o sea, no hay peor castigo que estar desterrado, ¿no? De su propia casa. Bueno, gracias, Cari. Claro, Bueno, ellos gente, vieron esa nos ¿no? vamos, nos estamos yendo. Me encantaron todas las intervenciones. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar desde todos lados, por compartir este espacio con nosotros. Yo digo siempre que es un milagro que un sábado a las 6 de la tarde estemos hablando de literatura, gente de todos los lugares del país, y está buenísimo. Y a mí por lo menos me produce una alegría inmensa y espero que también les produzca eso a ustedes. Así que nos estamos encontrando en la próxima. Vengan al club y vamos a trabajar a Sara Gallardo. Los que no quieren venir al club, nos volvemos a encontrar a mediados del mes que viene para leer el de cuento de Schweblin, de nada de todo esto, que está en 7 casas vacías. Bueno, Ay, pero no Adriana, sí, Ada. Acoto algo cortito que se me inspiró recién. Viste que ella dice que la hermana era muy violenta, bueno, etcétera, que es como que siempre enojada, y a mí se me ocurrió pensar, y además tenía un secreto. Si el secreto no era justamente que el hermano primero había abusado de ella, y ella nunca lo dijo, y no pudo haber, no sé, recién alguien habló algo y dije, esto pasó así entonces. Bueno, mis conclusiones. Discúlpame. Bueno, muy bien, gracias. No, gracias siempre por tus participaciones que son tan interesantes. Bueno, chicas, chicos, besos para hasta la todos. próxima. Nos estamos viendo. Nos vemos el muy 26 lindo. para Gracias, el club. Adriana. Nos vemos de nuevo para el